Buenas tardes. Bien. Buenos días. Buenas tardes. Vamos a dar el fallo de la licitación 4001-23-16. Les doy la palabra a Richard, por favor, ¿me puede dar continuidad? Vamos a dar inicio a la notificación del fallo de la licitación pública internacional para la adquisición de medicamentos, material de curación y el servicio de administración y dispensación de los mismos en la modalidad de stock, farmacia y servicios luminosos para las unidades médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2017. Nos acompañan los servidores públicos, por favor. Francisco Macías, secretario de Administración, presidente del comité. Enrique Ángel, testigo. Buenas tardes, María Teresa Manuel López, vocal del comité. Arturo Méndez, representante de la Secretaría de Finanzas. Natalia Hernández, representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Buenas tardes. Omar Murillo, buenas tardes, coordinador jurídico de la Dirección de Recursos Materiales de Finanzas. Cintia Torres Cabello, vocal del comité. Buenas tardes. ¿Quiénes son a favor? Por ahí atrás. Cristina Vargas, en la Dirección de Administración del ISAPEC. Arturo Suárez, ISAPEC. Daniel Díaz, Servicios de Salud. Francisco Martínez, Planeación ISAPEC. José Miguel Solís, Administración del REPSE. Eduardo Villalobos, Dirección General del REPSEC. Francisco Magos, Atención Médica. Moisés Andrade, Coordinador Salud Pública. Francisco Maldonado, Coordinación de Salud Pública. Gloria Zubiri, representante de ISAPEC. Buenas tardes. Carlos Flores, servidor, ya nos conoce como suplente del comité, también nos falta la licenciada. Fernando Reynoso, Administración ISAPEC. Nos acompañan las empresas Farmacia Arcángel del Centro, también los representantes que estuvimos, porque se registraron 2 personas por cada uno. Jaime Campuzano Castro como representante. Buenas tardes. ¿Sí? Distribuidor Internacional de Medicamento y Equipo Médico, SSB. José Luis Mejía Morales, ¿es correcto? Si va a quedar uno solo, si me permitiría, por favor, que quedara en la uno de todos. ¿Cómo no? Sí. Juan Ángel González, Guerra, por favor. Por acá. Gracias. Intercontinental de Medicamentos, SSB. Por Rogelio Rodríguez Quintana, ¿es correcto? Buenas tardes, sí, es correcto. No, eso se va a dar lectura al acta. Acta correspondiente a la 216 reunión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el fallo de la licitación pública internacional bajo cobertura de tratados presenciales número 4001-033-16 para la adquisición de medicamentos, material de curación y el servicio de administración y dispensación de los mismos en la modalidad de stock, farmacia y servicio de unidosis para las unidades médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2017. La reunión de principio en la ciudad de Guanajuato, siendo a las 14:30 horas del día 23 de noviembre de 2016, en la sala de juntas de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en carretera Guanajuato-Juventino Rosas, kilómetro 9.5. Lista de asistencia y quórum legal. El José Luis Collar Franco, secretario del comité. Hasta lista de asistencia estando presentes en el acto
los siguientes servidores públicos, miembros del comité: el C. Ángel Isidro Macías Barrón como presidente del comité, el C. José Luis Cuellar Franco como secretario del comité, la C. María Teresa Olvera López y la C. Cintia Torres Caudillo, ambas vocales del comité. Servidores públicos de dependencias y entidades: el C. Ricardo Suárez Cinta, Omar Alejandro Murillo Moreno, José Arturo Méndez Marmolejo, representantes de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, y los C. Fernando Reynoso Márquez, Cristina Vargas Páramo, Gloria Carolina Zubiri Sosa, José Miguel Solís, Eduardo Villalobos, Francisco Javier Magos, Daniel Alberto Díaz, Moisés Andrade Quesada, Francisco Javier Maldonado, Arturo Suárez Mireles, Francisco Javier Martínez García, todos representantes del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Se hace constar que para el presente evento se cuenta con la presencia del testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública, representante de la Academia Mexicana de Auditoría y Áreas de Desempeño AC, el licenciado Enrique Joaquín Axe Bravo. Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones primera y cuarta del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, de la Administración Pública Estatal, y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente. Determinación del fallo. El C. Ángel Isidro Macías Barrón, presidente del comité, procedió a la presentación de la tabla comparativa de aspectos técnicos, la cual se desprende de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes participantes, tabla que ha sido elaborada por los C. Fernando Reynoso Márquez, Cristina Vargas Páramo, Daniel Alberto Díaz, Moisés Andrade, Eduardo Villalobos, Gloria Carolina Zubiri y Francisco Javier Martínez García, representantes del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, así como la tabla comparativa de aspectos económicos, la cual se desprende de las ofertas económicas presentadas por los licitantes participantes. Tabla que ha sido elaborada por la C. María Teresa Olvera López, ejecutivo de compras, y por el C. José Luis Cuellar Franco, director de adquisiciones y suministros. Lo anterior con la finalidad de proceder a su análisis para la determinación del presente fallo. Para este evento de licitación pública internacional bajo cobertura de tratados presencial número 33, participan los siguientes licitantes cuyas ofertas cumplen con los aspectos administrativos solicitados en bases y anexos, según se desprende de la revisión cuantitativa realizada en el acto de apertura de ofertas de la presente licitación. Y son Intercontinental de Medicamentos SADCB, Farmacias del Fénix del Centro SADCB y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SADCB. Del análisis realizado por este comité a las tablas comparativas de aspectos técnicos y económicos, así como de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes y lo determinado en la Junta de Declaraciones en la presente licitación, se determina emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos. Las ofertas que se mencionan a continuación se desechan por las siguientes causas. Al licitante Farmacias del Fénix del Centro SADCB se desecha su propuesta en virtud de lo siguiente. 1. Se solicita presentar al menos un 70% de cartas originales del fabricante o distribuidor mayorista, en las cuales se menciona que el licitante participante es distribuidor autorizado de las claves ofertadas de acuerdo al registro sanitario. Sin embargo, el licitante presenta un 62% de las cartas en relación a las claves ofertadas. Lo anterior en contravención a lo solicitado en el punto 1.10 del apartado cuarto, presentación de ofertas de las bases, a lo acordado en la Junta de Declaraciones y de conformidad con lo previsto en el inciso A del apartado séptimo, desechamiento de propuestas, e inciso A del apartado noveno, condiciones de las bases de la licitación. 2. El precio ofertado en la siguiente clave de medicamento sobrepasó el precio negociado por la Comisión Coordinadora para la negociación de precios de medicamentos de acuerdo a lo establecido en el punto séptimo del acuerdo que establece los lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2016. Y es para la clave 5621, precio total unitario ofertado 271.80, precio negociado por la Comisión Coordinadora para la negociación de precios de medicamentos 270.44, con una diferencia de 1.36 pesos. Lo anterior de conformidad al señalado en el punto 2 del apartado sexto, evaluación de ofertas de las bases, de conformidad con lo previsto en el inciso A del apartado séptimo, desechamiento de propuestas, e inciso A del apartado noveno, condiciones de las bases de la licitación, y a lo establecido en el acuerdo que establece los lineamientos para la adquisición de medicamentos ya citados. Al licitante Intercontinental de Medicamentos SADCB se desecha su propuesta en virtud de lo siguiente. 1.
El precio unitario total ofertado para las claves de medicamento y material de curación no es aceptable en relación al cálculo realizado con los precios de referencia señalados en el anexo 5.1.1, el cual se anexa al presente y forma parte integral de la presente acta. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el punto 2, el apartado sexto, evaluación de ofertas de las bases, y de conformidad con lo previsto en el inciso A, el apartado séptimo, desechamiento de propuestas, e inciso A del apartado noveno, condiciones de las bases de la licitación. Al licitante Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SASB, se desecha su propuesta en virtud de lo siguiente. 1. El precio unitario total ofertado para las claves de medicamento y material de curación no es aceptable en relación al cálculo realizado con los precios de referencia señalados en el anexo 5.1.1, el cual se anexa al presente y forma parte integral de la presente acta. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el punto 2 del apartado sexto, evaluación de ofertas de las bases, y de conformidad con lo previsto en el inciso A del apartado séptimo, desechamiento de propuestas, e inciso A del apartado noveno, condiciones de las bases de la licitación. Las anteriores declaraciones de desechamiento tienen fundamento en lo dispuesto en el numeral séptimo, desechamiento de propuestas, inciso A, de las bases de la licitación, así como en lo dispuesto en los artículos 36, 36 bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 1, 2, 30, 46, 47 y 51 de su reglamento, así como lo señalado en las bases, anexos y a lo acordado en la Junta de Declaraciones de la presente licitación. Una vez analizada la información anterior, el Comité determina declarar desierta la presente licitación pública internacional bajo cobertura de tratados presencial número 4000-4001-033-16 para la adquisición de medicamentos, material de curación y el servicio de administración y dispensación de los mismos en modalidad de stock, farmacia y servicios de unidosis para las unidades médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2017, por no haberse contado con propuestas que cumplieran con las características y especificaciones solicitadas. Lo anterior con fundamento en el artículo 38, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y artículo 58, primer párrafo de su reglamento, así como lo establecido en el inciso B del apartado octavo, declaración de desierta de las bases de la licitación. Las tablas comparativas de aspectos técnicos y económicos forman parte integral de la presente acta y quedan a disposición de los licitantes durante los siguientes 10 días hábiles el expediente íntegro de la presente licitación en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en este mismo domicilio. Notificación del fallo licitante. Los licitantes presentes en este evento son los que aparecen en el registro anexo de licitantes participantes de la licitación pública internacional bajo cobertura de tratados presencial número 33 para la adquisición de medicamentos, material de curación y el servicio de administración y dispensación de los mismos en la modalidad de stock, farmacia y servicio de unidosis para las unidades médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2017, entregándoles una copia del acta al término del presente evento. Y son Farmacias El Félix del Centro SASB, representada por el C. Jaime Campuzano Castro, Distribuidor Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SASB, representada por el C. Juan Ángel González Guerra, e Intercontinental de Medicamentos SASB, representada por el C. Rogelio Rodríguez Quintana. Se realizará la publicación del fallo en los tableros informativos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración a partir de esta fecha y hasta los siguientes 15 días hábiles posteriores a su emisión, así como también en las páginas electrónicas www.guanajuato.gov.mx, www.finanzas.guanajuato.gov.mx y www.compranet.gov.mx, de conformidad a lo señalado en el apartado 2, inciso E, de las bases de del presente evento licitatorio y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Función Pública mediante la inconformidad que contemplan los artículos 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 117 de su reglamento, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que éste se realice o notifique o el inconforme tenga conocimiento del mismo. Fundamento legal: la integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32
de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal. Este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la señora Natalia Hernández Ulloa. Leída y aceptada la presente acta, el sea Ángel Isidro Macías Barrón, presidente del comité. Da por terminada la reunión siendo las 15 horas. 15 horas en la ciudad de Guanajuato, siendo el día 23 de noviembre de 2016, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad. Una pregunta, ¿qué si vamos a poner el proceso? No sabemos qué No sabe. que se decide. Sí.
atención. Muchas gracias, señores. La copia se les entrega a ustedes, por favor. Gracias. Una pregunta, el acceso a las tablas compartidas y la opción de disposiciones mediante virtudes Como como lo decimos en el acta que va a su disposición. sí, solo para consulta, vamos a Durante pedir poco. 15 días pueden revisar todo. Ok, todo. gracias. Con permiso, muchas gracias. Gracias. Bien.